¿Alguna vez has cargado un peso tan grande de culpa que parecía que nunca ibas a liberarte? Como si un error hubiera definido quién eres, y no hubiera vuelta atrás. Yo sé exactamente cómo es eso. Durante años viví atrapado en la vergüenza por decisiones que tomé. Lastimé a personas que amaba, tomé decisiones impulsivas que me costaron caro, una relación destruida, amistades perdidas y la sensación constante de que no era lo suficientemente bueno para Dios. Cada noche, acostado en la cama, escuchaba esa voz en mi cabeza: lo arruinaste todo. ¿Cómo podría Dios quererte así? Una noche, con la habitación oscura y el peso de la culpa asfixiándome, tomé mi Biblia, casi por desesperación. Abrí en Génesis 3, donde Eva come el fruto prohibido y todo se derrumba. Leí sobre la caída, sobre su error que cambió el mundo, y pensé: soy como Eva. Un error, y ahora estoy fuera del plan de Dios. Pero entonces vi Génesis 3:15, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará a la serpiente. Fue como una chispa de esperanza, aunque no entendía cómo eso se aplicaba a mí. Después leí Juan 20, 11-18, donde María Magdalena, una mujer marcada por su pasado, encuentra a Jesús resucitado. Ella, a quien todos juzgaban, fue la primera en verlo. ¿Por qué? Me sentía tan pequeño. En la iglesia veía personas que parecían tener todo resuelto, con una fe inquebrantable. Yo me sentía un impostor, cargando mi culpa como una mochila pesada. Oraba, pedía perdón, pero la vergüenza no se iba. Dios, ¿cómo puedo ser amado después de todo lo que hice? Quería creer que había esperanza para mí, pero parecía que la gracia era para otros, no para alguien que había fallado tanto. Pero esa noche, una pregunta quedó resonando en mi mente: ¿y si Eva y María Magdalena tuvieran un secreto sobre la gracia de Dios que yo aún no entendía? ¿Y si sus historias, llenas de errores y redención, fueran un mapa hacia mi propia libertad? No tenía respuestas, pero esa chispa de curiosidad me hizo sostener la Biblia con más fuerza, esperando que Dios me mostrara algo que pudiera cambiar mi fe. No quería quedarme atrapado en la culpa, así que decidí luchar por respuestas. Pensé que si me esforzaba más, podría liberarme de ese peso. Comencé a tratar de reparar mis errores, pedí disculpas a las personas que herí, intenté reconstruir amistades, incluso me involucré más en la iglesia, ayudando en todo lo que podía. Pensaba que si demostraba que estaba arrepentido, Dios me aceptaría de nuevo. Pero cuanto más lo intentaba, más agotado me sentía. Las personas me perdonaban, pero yo no podía perdonarme a mí mismo. La vergüenza seguía allí, como una sombra que no se iba. Sumergido en mi fe, estudié la Biblia, buscando entender cómo Dios trata a quienes fallan. Leí Génesis 3 sobre Eva, que cayó en la tentación y trajo la maldición. Pero también leí que Dios prometió redención, incluso después de su error. Luego estudié Juan 20, 11-18, donde María Magdalena, una mujer con un pasado marcado, fue elegida por Jesús para ser la primera testigo de la resurrección. Intentaba conectar esas historias con mi vida, pero sentía que la gracia era para ellas, no para mí. Repetía: si Dios perdonó a Eva y a María Magdalena, ¿por qué yo aún me siento tan indigno? Asistía a los cultos, tomaba notas de los sermones, oraba con fervor. Un pastor habló sobre María Magdalena, diciendo que ella fue transformada por el amor de Jesús, no por sus propios méritos. Yo quería creer eso, pero mi culpa gritaba más fuerte. Intenté ayunar, unirme a grupos de oración, ser el cristiano perfecto. Pero cada vez que fallaba de nuevo una palabra incorrecta, un momento de ira a la vergüenza regresaba. Era como estar perdido en un desierto, con la arena quemando mis pies, sin ver un oasis. Llegó una noche en la que ya no podía más. Después de otro intento fallido de sentirme suficientemente bueno, me senté en mi sala, con la Biblia cerrada a mi lado. Estaba cansado de correr tras el perdón, de intentar demostrar mi valor. Solo pude decir: Dios, no sé cómo liberarme de esta culpa. Si tienes una respuesta, por favor, muéstramela. Estaba al final de mí mismo, con nada más que un hilo de esperanza, esperando que Dios me hablara, como habló con Eva y María Magdalena. Esa noche, cuando dije: Dios, muéstrame, algo cambió. Tomé la Biblia, casi sin esperar nada, y volví a leer Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Era la promesa de redención, incluso después del error de Eva. Después leí Juan 20, 11-18, donde María Magdalena, llorando junto al sepulcro, escucha a Jesús llamarla por su nombre. Por primera vez, esas historias no eran solo sobre ellas, eran sobre mí.
Era como si Dios me susurrara: tu culpa no es el final. Mi gracia es más grande. Comencé a llorar, pero era un llanto de alivio. Me di cuenta de que Eva no fue definida por su error, Dios la incluyó en el plan de redención. María Magdalena, con su pasado, no fue rechazada, Jesús la eligió para anunciar la resurrección. Mis culpas, mis errores, no me descalificaban. Dios no estaba esperando que yo fuera perfecto, Él estaba esperando que confiara en su gracia. Génesis 3:15 y Juan 20:11-18 no eran solo historias, eran promesas de que Dios me veía, me amaba, incluso con mis fallas. Pensé en todas las noches que pasé atrapado en la vergüenza, creyendo que necesitaba arreglar mi pasado para ser aceptado. Pero Dios estaba allí, en cada momento, llamándome por mi nombre, como llamó a María Magdalena. Esa noche oré diferente: Dios, gracias por amarme, incluso con mis errores. Confío en tu gracia. Sentí una paz que no puedo explicar. No era como si mi vida hubiera cambiado de repente, pero el peso de la culpa comenzó a disminuir. Sabía que Dios estaba conmigo, y eso transformó mi fe. Después de esa noche, comencé a vivir con una fe diferente. La culpa aún aparecía a veces, pero ya no me definía. Génesis 3:15 y Juan 20:11-18 se convirtieron en mis anclas. Eva y María Magdalena me muestran que Dios transforma los errores en redención. Empecé a confiar en que Él estaba haciendo lo mismo conmigo. Eso cambió cómo me veía, cómo oraba, cómo manejaba mis fallas y cómo trataba a las personas a mi alrededor. Decidí dejar de intentar ser perfecto. En lugar de eso, empecé poco a poco. Pedí perdón a las personas que herí, pero sin la presión de arreglar todo. Reconstruí amistades con conversaciones honestas, sin esconder mis fallas. En la iglesia, dejé de compararme con los demás y empecé a abrirme. Compartí mi historia en un grupo pequeño, contando cómo la culpa casi me destruyó, pero como Eva y María Magdalena me enseñaron sobre la gracia. Para mi sorpresa, otros se identificaron. Una hermana me dijo que mi historia la ayudó a perdonarse a sí misma por un error del pasado. Mi dolor se estaba convirtiendo en testimonio. En la práctica, cambié mi vida espiritual. Antes oraba pidiendo a Dios que borrara mis errores. Ahora le agradecía por su gracia, que me aceptaba tal como soy. Cada vez que leía sobre Eva, veía la promesa de Dios a pesar de la caída. Cada vez que leía sobre María Magdalena, veía el amor de Jesús que la eligió, a pesar de su pasado. Estas historias me daban valor para seguir adelante, incluso cuando tropezaba. Poco a poco, vi cambios, restauré relaciones con amigos, encontré paz conmigo mismo, y mi fe creció, no porque fuera perfecto, sino porque Dios es fiel. Mi historia empezó a inspirar a otros. En el grupo pequeño, comenzamos a hablar sobre cómo todos cargamos culpas, pero cómo la gracia de Dios nos libera. Mi camino, que parecía tan pequeño, estaba siendo usado por Dios para mostrar su redención. Me di cuenta de que mi llamado no era ser sin fallas, sino ser un testimonio vivo de la gracia que transformó a Eva, a María Magdalena, y ahora, a mí. Si estás cargando el peso de la culpa, pensando que tus errores te descalifican, quiero decirte, Dios te ve, y su gracia es para ti. Mi camino con Eva y María Magdalena me enseñó que Dios no te define por tu pasado, sino por su amor. Génesis 3:15 muestra que, incluso después de la caída de Eva, Dios prometió redención. Juan 20:11-18 muestra que María Magdalena, con todas sus fallas, fue elegida por Jesús. Tu historia, con todos tus errores, es parte del plan de Dios. Quiero darte algunos consejos prácticos. Primero, sé honesto con Dios. Cuéntale tu culpa, tu vergüenza. Él escucha oraciones simples. Segundo, empieza pequeño. Pide perdón a alguien, perdónate a ti mismo, o lee un versículo con fe. Tercero, busca una comunidad. Compartir mi historia en la iglesia me mostró que no estoy solo, y tú tampoco lo estás. Hablar de tu culpa puede traerte libertad. Sobre todo, confía en la gracia de Dios. Eva cayó, pero Dios la incluyó en la redención. María Magdalena fue juzgada, pero Jesús la eligió. Dios te está eligiendo ahora. Hoy, te desafío a abrir tu Biblia en Génesis 3:15 o Juan 20:11-18. Lee sobre la gracia que transformó a Eva y a María Magdalena, y pídele a Dios que te muestre que esa gracia también es para ti. Quizás sea orar con el corazón abierto, contar tu historia a alguien, o dar un paso de fe. Quiero invitarte a hacerlo ahora. Ora, Dios, gracias por tu gracia que me acepta como soy. Después, da un paso.
Tu historia, con todas tus fallas, es un testimonio del amor de Dios. Él te está llamando a vivir en la libertad de su gracia, como Eva y María Magdalena. ¿Caminamos juntos en esta jornada?